Bien, mis queridos hermanos, seguimos entonces con el estudio de lo que estamos viendo. Eh, la misericordia como expresión de la esencia de Dios, una de sus virtudes. Me bendice el texto de Pedro, donde Pedro nos deja muy clarito para qué hemos sido salvados, ¿no? Para anunciar sus virtudes. Eso es lo que estamos escudriñando, eso es lo que en lo que estamos profundizando, en las virtudes. Los atributos de Dios son virtudes, sin lugar a duda, por las cuales se expresa la esencia de nuestro maravilloso Dios. Vamos entonces a hacer este pequeño recordatorio, ¿no? Todos los que estamos hoy en pantalla, que los veo, ya estuvimos la semana pasada, así que solamente un pequeño repaso. La misericordia de Dios manifiesta un sentimiento muy profundo en Dios. Nuestro Dios es un ser de profundas emociones, de profundos sentimientos, no desbordados ya negativamente como los nuestros, sino manifestados de un ser que siente profundamente, ¿no? Su amor es profundo, su misericordia es profunda, tanto del amor como especialmente la misericordia. Hablamos en el Antiguo Testamento de cómo se relacionaban los términos con, con las entrañas, ¿no? Con cosas siempre muy profundas, no con una mera emoción o un sentimiento que sale por salir, ¿no? Para nada, para nada. Los términos con los cuales Dios se ha revelado en su misericordia lo comprometen a Él tremendamente, profundamente con nosotros, hermanos queridos, ¿ya? Y esto no quiere decir para nada que nosotros los seres humanos podamos aprovecharnos de esto. No, todo lo contrario, debería producir en nosotros una inclinación, ¿no? un, un postrarnos, un decir como un ser tan trascendente, tan independiente, tan perfecto, que no necesita de nada ni de nadie, pueda profesar, pueda manifestar sentimientos tan profundos por mí, por un ser como yo, ¿no? Eh, Se me viene a la mente ese himno antiguo, creo que tal vez los más antiguos de acá, la hermana Sandra, el pastor, no, dije antiguos, no más viejos por si acaso, ya. Así que tranquila, hermana Sandrita, ya, me refiero a los más antiguos. Un himno muy antiguo que decía: ¿qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí? ¿Se acuerdan? Sí. Eh, es tremendo, ¿no? Hoy día hay otros cantos que se asemejan a ese, ¿no? Pero me recordé de ese himno, de ese canto antiguo muy, muy bonito. Gira en torno a esa idea, ¿no? De Señor, ¿qué viste? ¿Qué viste en mí? ¿No? Siendo un ser tan magnífico, ¿ya? Pero aquí estamos abrazados por la misericordia de nuestro maravilloso Dios, abrazados por su compasión. Así que de la misma manera vamos a ver que en el Nuevo Testamento eso de las entrañas, eso de lo profundo, se replica también en el Nuevo Testamento, valga la redundancia. Se replica en el Nuevo Testamento la misma idea de un ser, hermanos, comprometido en sus emociones hacia los seres a quienes le manifiesta, en este caso, su misericordia, con un compromiso muy, muy tremendo, muy magnífico, muy de lo profundo de Dios. Y si eso lo vimos en el Antiguo Testamento, ¿cómo no lo vamos a ver en el Nuevo Testamento? Si en el Nuevo Testamento tenemos la manifestación corporal de la misericordia de Dios, ¿sí? La compasión de Dios hecha carne, o sea, la persona del Señor Jesucristo. Pero antes, eh, les quiero recordar eso que vimos, ¿no? ¿Se recuerdan del castigo de Dios a David? ¿Ya? Eh, para quedarnos con esas dos imágenes del Antiguo Testamento y así pasar al Nuevo Testamento, ¿no? Recordarles las dos imágenes que vimos que se relacionan con los términos que se traducen por misericordia en el Antiguo Testamento o compasión, ¿no? Una era la de David. David, a través, ¿cierto?, del profeta, recibió la palabra del Señor que le decía: escoge, ¿no? Aquí hay tres formas en que tú vas a recibir el castigo y el pueblo va a recibir el castigo también, ¿no? Y David dice: no, yo me quedo con quedar en las manos de Dios, ¿sí? En el hombre no hay misericordia, Dios es un ser profundamente misericordioso, así que, Señor, haga usted lo que tenga que hacer conmigo, pero hágalo usted.
usted. ¿Sí? O sea, David con una profundidad de la visión de la misericordia de Dios tremenda, ¿no? Y la otra que vimos, cuando Moisés apela a qué lado de Dios, cuando Dios le dice, hazte un lado porque voy a eliminar a este pueblo de raíz y a ti te pondré sobre una nueva nación, voy a levantar una nueva nación y sobre esa nación yo te pondré a ti. Y Moisés apela a la profunda misericordia de Dios, ¿sí? Como que Moisés le está recordando a Dios, recuerda lo misericordioso que eres, ¿no? Suena raro, pero ya que conocemos a Dios, ya lo estamos conociendo de una forma más profunda, sabemos que eso era una prueba de Dios a Moisés, estaba probando el corazón de Moisés, y Moisés se sacó un 7, ¿no? Con honores, porque apela a la misericordia de Dios. Yo creo que Dios se sintió, hermanos, como cuando nosotros también actuamos de la forma que a Él le agrada, cuando decimos, Señor, mira, concédenos esto, porque sabemos que tú eres así y así. Sabemos que eres misericordioso, sabemos que eres compasivo, ¿no? Y apelamos a eso que hemos aprendido de Él. Yo creo que el corazón de Dios se siente honrado. Y creo que en esa oportunidad el corazón de Dios fue tremendamente honrado por Moisés al apelar a su misericordia. Y Dios, sí creo que fue la hermana Santita la que hizo mención, ¿cierto? Inmediatamente, Moisés dice estas palabras, esta intercesión, y cambia inmediatamente, ¿no? Era como que Dios estaba esperando esta reacción de Moisés. Pero qué profundo es que a qué se apela ante un castigo divino es a la misericordia de Dios. ¿A qué más se puede apelar? ¿A qué más se puede apelar ante un castigo, un juicio, ante la justicia de un Dios que es perfecto, que es justo? Un Dios que reacciona con justicia, y esto a través de castigo, a través, ¿cierto?, de juicio, es inapelable porque Él es perfecto, ¿ya? No hay nada que pueda usar el humano para decir, mira, yo apelo a esto en contra de tu dictamen de justicia en contra mía. No hay nada fuera de, porque Dios al traer juicio es justo, al manifestar su justicia, Él es perfecto. Entonces, ¿a qué se puede apelar? ¿A qué se puede apelar? No se puede apelar a una justicia personal o individual. Estamos lejos de eso, hermano. ¿Sí? Infinita y eternamente lejos de poder apelar por una razón personal ante Dios. Pero Moisés supo a qué apelar y apeló a la profunda misericordia de nuestro Dios. Entonces, de la mano de estas dos claras escenas de la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, aparte, ¿se acuerdan del Salmo? El Salmo 136, si es que no me equivoco. Versículo tras versículo, versículo por medio, alaben al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Nehemías, les dije, cierto, que ahí podían ver un resumen que hecho por Esdras en su oración, ¿no? Donde se ve claramente la misericordia de Dios en cada paso de la historia de Israel. De esta manera pasamos entonces al Nuevo Testamento y entramos en base a lo que vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan del leproso, no? Espero que sí se recuerden del leproso. ¿Ya? Aquí el leproso que se acerca a Jesús, ¿sí? Hay tantas cosas hermosas en esta historia, pero nosotros tenemos que centrarnos en la más maravillosa de todas, la misericordia profunda que Jesús tiene por este hombre, ¿ya? Luego vamos a profundizar un poquito más en la palabra misericordia que sale aquí, ¿ya? Pero ahora nos vamos a ir a examinar tres términos también del idioma original que nos permiten lo mismo que con los del Antiguo Testamento, ¿ya? En el Nuevo Testamento se nos permite por medio de esos términos profundizar mucho más que en una definición española de misericordia o compasión, ¿ya? Son tres términos generales, ¿ya? Porque hay otros términos que derivan de estos. Y ustedes saben que nuestro fin no es aquí aprender ni creer que sabemos griego o hebreo, sencillamente son aquellas armas o herramientas que Dios nos ha permitido tener en este tiempo y que podemos usar y disfrutar.
¿ya? Hay tres términos para que lo comprendamos, ¿ya? El primero de ellos sencillamente significa compasión, ¿ya? Que es en un sentido muy, muy de la expresión nuestra, ¿ya? Eleos, ¿sí? Y vamos a ver esta palabra compasión en diferentes versículos de la Biblia. Vamos a ir a Lucas, capítulo 1, y nos vamos a mover ahí en el capítulo 1 de Lucas. Un Dios misericordioso o compasivo, ¿ya? Eh, Recuerden, las dos palabras, misericordia y compasión, aunque pueden ser etimológicamente diferentes en español, las dos significan y nos llevan al mismo punto, ¿ya? En español estoy hablando, ¿ya? Así que no hay problema cuando en una traducción más nueva ya no se ocupa la palabra misericordia, sino se ocupa la palabra compasión. ¿Ya? No es que nos estén robando una palabra hermosa, misericordia, porque Dios es misericordioso, no. Si entendemos lo profundo de ambas palabras, en la palabra de Dios no hay ningún problema que se use cualquiera de las dos. Que nuestro concepto sea de la palabra española misericordia o nuestro concepto de la palabra compasión, ¿ya? Va a ser la misma, va a ser la bíblica, la que estamos viendo hoy. Lucas capítulo 1, ¿lo tienen? Si alguien lo puede leer. Amén. ¿Qué versículo? Ya, por favor, Lucas capítulo 1, 50. Hermana Miriam. Amén. Había apuntado ya. Dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Lindo. ¿Quién está hablando aquí? El 54 también, hermana Miriam. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Muy bien. Acordándose de la misericordia. ¿Ya? Qué tremendo, hermanos queridos, es el cántico este, ¿no? Si ustedes ven el contexto, es el canto o la alabanza de María, ¿sí? De María. Si lo tienen ahí, lo pueden ver un poquito más arriba, ver el título, en algunas Biblias sale el título, ¿no? Entonces, vemos claramente ahí que es el canto de María. A este canto le llaman el Magnificat, ¿sí? Especialmente cuando se trata de cuando llega Navidad, ¿ya? Pero qué maravilloso es leer un versículo como este y gozarnos, ¿sí? Cuando ya pasó la Navidad y todo su esplendor, ¿no? Alegrarnos de la misma manera como si se leyera en Navidad. Y ver lo que esta mujer, tremenda mujer de Dios, María, nos muestra aquí, reconociendo la historia ya del Dios de Israel en comunicación y en trato con su pueblo a través de la misericordia. María dice, su misericordia es de generación en generación, y que Dios socorrió a Israel porque se acordó de la misericordia. Es como que si Dios, bueno, aquí dice, se acordaron, ¿no? Es que Dios se haya olvidado de su misericordia, ¿no? Es una forma poética de referirse a que Dios ya decide actuar en su misericordia hacia el pueblo. ¿Y cuál es el contexto de esto? Del canto de María. Es Jesús, ¿sí? Es el pequeño ser, maravilloso ser que nacerá por la promesa de Dios a través del ángel, que nacerá en un poquito tiempo ya del vientre de esta mujer. Luego vamos al mismo capítulo 1, vamos ahora al otro canto, en este caso el canto de Zacarías, la alabanza de Zacarías o la profecía de Zacarías, el papá de Juanito, ¿ya? De Juan. El versículo 72, si alguien lo puede leer. Amén. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Muy bien. Recordarse. Dios actúa en base
al pacto, y su pacto lo lleva a manifestar misericordia. Fíjense qué importante esto. No la fidelidad de su pueblo, no el amor de su pueblo por Dios, ¿sí? No por las buenas obras de su pueblo, sino porque Dios se acordó de su propio pacto con este pueblo y el pacto que hizo en este caso con Abraham. ¿Ya? Dios es fiel a su pacto, ¿sí? Y actúa en misericordia en base a esa fidelidad al pacto. Y el versículo 78, qué lindo este versículo también, alguien que lo pueda leer. Se me perdió la línea. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, desde lo alto la aurora. Muy bien, la aurora, ¿no? ¿Sí, qué mal? La entrañable misericordia. Fíjense que aquí como la palabra misericordia se acompaña de otro término, ¿no? Zacarías ocupa dos términos. Y se acompaña misericordia con, muy bien, entrañable. Entrañable. Ah, sí. Entrañable. Sí. Aquí se dan cuenta que estamos hablando de lo mismo del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Las entrañas. Volvemos al tema de las entrañas. Y aquí Zacarías ocupa dos términos. La palabra misericordia o compasión, pero la une con entraña. ¿Sí? La palabra ahí es justamente la palabra que se usa, es entrañas, o sea, una misericordia o una compasión que nace de las entrañas. La misma imagen del Antiguo Testamento, ¿ya? Manifestada ahora en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Porque aquí, obviamente, Zacarías está enfocándose en su hijo, versículo 76 dice, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, está enfocándose en esta profecía sobre su propio hijo, el que va a nacer, ¿no? O el que ya nació, en este caso, pero el énfasis, si nosotros leemos el punto crucial en esta profecía de Isaías, es el Mesías, es el Señor Jesucristo, a quien Juan le serviría, ¿sí? Como un preparador del camino del ministerio de este maravilloso Mesías, tan esperado, ¿no? Así que aquí tenemos este término entrañable, nuevamente. Siempre la percepción en el tema de la misericordia se relaciona con algo profundo, ¿ya? Dios no siente lástima como nosotros la sentimos. Dios es un ser que siente profundamente, y en este caso la misericordia Él la siente profundamente. Y de esto da testimonio Zacarías, ¿ya? Zacarías. Muy bien, hermanos, seguimos con algunos otros versículos. A ver, hermana Laura, Romanos 15:9. A ver, Jackie, si puedes ayudarnos con segunda de Pedro 1:3 también. Hermana Laura, Romanos 15:9. Y Jackie, si puedes, Jackie, segunda de Pedro 1:3. 15:9. Sí. Está medio. Dice así. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Muy bien. La misericordia de Dios. ¿Sí? Amén. Pablo, el apóstol enviado a los gentiles. Ya no solo Israel alabará a Dios y reconocerá a un Dios misericordioso, compasivo, sino que los gentiles tienen ahora acceso a conocer al Dios verdadero, al Dios misericordioso y compasivo. ¿Ya? No sé si parece que Jackie no va a poder. Si alguien me puede ayudar con 2 Pedro 1:3. No, me tocó primera de... Sí, está bien. Segunda de Pedro, ¿Estás ahí? 1:3. ¿Estás ahí? Sí, 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 por favor, sí, Jackie. sí. Ya.
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya, creo que ahí me equivoqué. Veamos si es segunda de Pedro leíste, ¿cierto, Jackie? Sí, segunda de Pedro 1, Ya, 3. puedes saltarte a primera de Pedro 1:3. Disculpen, era primera de Pedro. Disculpa, Jackie. Primera de Primera de Ya, a Pedro ver, 1:3. bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la cual resurrección de Jesucristo de los muertos. Por Muy la bien, gracias, resurrección Jackie. de Ahí sí. Jesucristo de los muertos. Sí. Exactamente, ¿no? Bueno, aquí Pedro, bendito, una alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es grande en misericordia. Aquí se ocupa la palabra misericordia con otra palabra que es lo que la magnifica, ¿ya? Grande. No es solo misericordia. Pedro exalta la misericordia y dice, es una grande misericordia. Bien, aquí tenemos el primer término. Vamos con el segundo término, ¿ya? Oxtirmos. Yo lo digo solo por decirlo, no es necesario que lo aprendamos, que lo sepamos. Luego, cuando les envíe los apuntes, ahí va a estar, pero como les digo, no es tan importante. Lo importante es saber qué es lo que significan, ¿no? Y este término también se traduce por misericordia y compasión, porque significa eso, ¿ya? Vamos a segunda de Corintios, hermano Marcelo, segunda de Corintios 1:3. Hermana Miriam o mi hermano Norman, Romanos 12:1. Pastor Raúl, Santiago 5:11. Y no sé si está, hermano Dani, ¿puedes ayudarnos con la lectura? A ver, Ya, entonces, por favor, hermano Dani, Lucas 6:36. Bien. ¿Leo? Ya, hermano, por favor, comencemos. Ya, es segunda de Corintios Corintios 1:3. 1:3, sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué lindo, ¿no? Padre de misericordias. Un Padre lleno de compasión. Bien, Romanos 12:1, después que Pablo ha hablado en los primeros 11 capítulos, nos ha mostrado una revelación tremenda de la salvación de Dios, de su gran obra en favor de nosotros. Ahora Pablo parte con la parte práctica de su carta a los romanos, apelando a lo siguiente. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias, hermano. No sé si logran notar lo tremendo que Pablo está diciendo aquí. Miren, Pablo va a hablar de la consagración. Aquí habla este es uno de los versículos más maravillosos para motivarnos a una vida consagrada al Señor, ¿no? Aquí habla de sacrificio vivo, ¿sí? Tomando como referencia el holocausto, donde el animal era sacrificado completamente, ya donde no había ninguna parte que no fuera consumida con el fuego, ¿ya? Y Pablo está usando esta figura para representar la vida consagrada de sus hijos, de los hijos del Señor, ¿ya? Y Pablo, como les digo, acaba de terminar con una tremenda explosión de alabanza. Oh, cuán profundas las riquezas del conocimiento, de la sabiduría, insondables, inescrutables son su ciencia, sus caminos. Sí, ¿quién le enseñará al Espíritu Santo? ¿No? Y dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Amén. ¿Sí? Y puede terminar con toda esta manifestación de la obra maravillosa que Dios hace, que el Dios triuno hace a través de la obra de Jesucristo. Pablo ahora se enfoca a la iglesia y le dice, bueno, ¿cómo reaccionamos ante tanta grandeza
tanto amor manifestado, tanta compasión manifestada por nosotros a través de la obra de Jesucristo. Ya, a ver, iglesia, ¿cómo reaccionamos? La única forma de reaccionar es en una consagración total y absoluta a Él. No puede haber nada menos. La obra de Dios es tan grande que no se merece nada menos. Vidas absolutamente consagradas, absolutamente rendidas para vivir para Él. Absolutamente. Pero Pablo dice, ¿cuál es la motivación? Y él dice, le ruego por las, como decía mi querido hermano Norman, o hermana Miriam, por las, Romanos 12:1, misericordia. Misericordias. Por Exacto. las misericordias de Dios. Pablo está diciendo, tanto ha sido la obra de Dios a favor nuestro, y todo ha sido por su misericordia. Así que la motivación para que ustedes se consagren, ¿sí? El punto de referencia para su consagración tiene que ser las misericordias de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! O sea, para Pablo, no es lo que yo pueda recibir hoy, ¿sí? No es esa petición que le estoy pidiendo a Dios ahora y que Dios, quiero que me la dé porque la necesito ahora. No, sino que Pablo dice la misericordia de Dios que ya se manifestó en la obra de Jesucristo. Para un cristiano, eso debería ser suficiente. ¿Sí? Sé, mis queridos hermanos, que no es fácil esto. ¿Sí? O tal vez para algunos lo será, tal vez no para todos. ¿Ya? Pero ustedes, ¿qué creen que motivaba a esa gente que moría en el primer siglo? Hermanos, perseguidos en las tremendas persecuciones que hubieron en el primer siglo, hermano. ¿Usted cree que los motivaba a las peticiones que Dios les haya dado? Señor, dame vida. Señor, dame salud. Y resulta que en un mes lo arrestaban, lo llevaban al circo romano y tenía que morir quemado, tenía que morir en los brazos de, no sé, de un león, etcétera, etcétera, ¿no? No, esos hombres y esas mujeres morían sencillamente mirando, no haciendo nada más que mirando la obra del Señor Jesucristo, que es producto de la misericordia de Dios. ¿Entendemos el versículo? Entonces, ¿cierto? Les ruego, los motivo, que por las misericordias de Dios se consagren, que déjense transformar por el poder de Dios. ¿Sí? Y luego viene toda la parte práctica de la vida cristiana del libro de Romanos, de la carta de Romanos, capítulo 12, 13, 14. ¿Ya? 15 también, obviamente, y hasta el final, hasta el 16, aunque el 15, ¿cierto? Toca un poco también un tema, Pablo como que se dio un poquito de la parte práctica, no totalmente, sino que entra en algo doctrinal también, que es la resurrección de los muertos, ¿ya? No, perdón, creo que, déjenme ver inmediatamente, no quiero turbarme, creo que me fui para Corintios, sí, me fui para Corintios. Romanos capítulo 12, ¿cierto? El 13, y habla sobre la vida práctica, el 14. Me fui para 1 Corintios 15, perdón, hermano. Romanos 14 también tiene que ver, ¿cierto?, con la vida práctica y, por último, Romanos 15, el mismo ejemplo de Cristo. Termina con los saludos personales en Romanos capítulo 16. Es en 1 Corintios donde Pablo, la parte doctrinal, sí, la mezcla, ¿cierto?, con la vida práctica de los cristianos. Bueno, volvamos a Romanos. Aquí entonces Pablo nos da la razón, y la razón es las misericordias de Dios. ¿Sí? Así de profundo debe calar en el corazón del Hijo de Dios, de la hija de Dios, la misericordia de nuestro Dios. Sigamos. ¿A alguien más le di Santiago 5:11, pastor? Creo, ¿no? Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Miren cómo aquí se juntan en español las dos palabras, ¿no? Se junta compasivo y se junta misericordioso, ¿ya? Entonces, lo que aquí el hermano Santiago está diciendo, ¿sí?, está enfocándose justamente en la profunda misericordia. Pero al término misericordia, Santiago le añade muy, ¿sí? Zacarías le añadió entrañable misericordia. Pedro le añadió grande misericordia. Santiago le añade muy misericordioso o mucha misericordia. ¿Sí?
se le añade. ¿Por qué? Porque la idea del Espíritu Santo, en que entendamos que nuestro Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Él se manifiesta su esencia misericordiosa, compasiva de una forma maravillosa, grandiosa y profunda. ¿Ya? Las dos palabras, este término que estamos viendo ahora, es la segunda palabra, compasión. ¿Sí? Compasión. Porque la otra, ese término muy misericordioso, es otro término. ¿Ya? Que se relaciona con las entrañas. También. ¿Ya? Entonces, y vamos a ir aquí a ver, primero que nada, veamos al tiro Santiago 5:11. Es una palabra rara que toma dos términos, uno que es polus, que es mucho, de ahí donde viene, por ejemplo, nuestra palabra poli, ¿sí? ¿Han escuchado la palabra poli, no? Politécnico, muchas técnicas. Polideportivo, muchos deportes. Poli, ¿ya? Mucho, ¿sí? O varios, ¿ya? Y esa palabra se une a la palabra que usó Zacarías, entrañable, las entrañas. Pueden ser el corazón, ¿sí? O todos los órganos que representaban en ese tiempo los sentimientos más profundos, ¿sí? Y esta palabrita aquí en Santiago 5:11 justamente significa muy misericordioso, abundante misericordioso. Por eso Santiago dice, o se traduce por muy misericordioso y compasivo. ¿Ya? Este es nuestro Dios, muy misericordioso. No solo misericordioso, muy misericordioso. Y esta palabrita se relaciona con otra, ¿sí? Que también usa la palabra y el término, ¿ya? Entrañas. Y vamos a verlo. Miren cómo se ocupa de Dios, ¿sí? De Dios en general en el Nuevo Testamento y que la ocupa Jesús en dos parábolas para representar lo profundo de este sentimiento en Dios. Vamos al primero, Mateo capítulo 18-27. Hermana Sandra, por favor. Y hermana Miriam, Lucas 15-20. Bien. Mateo, ¿cuánto dijo, pastor? Por favor. Sí. Mateo, capítulo 18, versículo 27. Y Lucas, capítulo 15, versículo 20. Dos maravillosas figuras de Dios, mostrando este término que habla sobre un sentimiento que nace de las entrañas. Literalmente es sentir que las entrañas anhelan. ¿Ya? Puse la definición etimológica porque me llama mucho la atención. Sentir que las entrañas anhelan, ¿no? Hoy día digamos sentir que el corazón anhela, algo muy profundo, ya que nace lo más profundo del ser humano, como lo vimos la semana pasada. Bien, vamos con Mateo 18-27. ¿Mana Sandra? El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ya. ¿Se dan cuenta? Es una parábola. ¿Qué parábola es, hermana Sandrita? Los dos deudores. Muy bien. O la del siervo sin compasión, tiene otros nombres, ¿no? Sí. Cuando Jesús enseña sobre el perdón, todos conocemos esta historia. Ya, bueno, no es una historia, es una parábola. Un rey llama a uno de sus siervos que tenía una deuda con él. Hermanos, recuerden que es una parábola. Las parábolas tenemos que verlas en forma general, ¿sí? ¿Ya? Lo que aquí sencillamente quiere decir, porque suena ilógico, la deuda que aquí sale, que este siervo le tenía al rey, es incalculable, es demasiado grande. Es como difícil que alguien pudiera tener una deuda así. Entonces, lo que Jesús sencillamente está hablando, porque después claramente, ¿quién representa aquí al rey? Dios, ¿sí? ¿Cuánto Dios nos perdonó? Entonces, que lo que tenemos que hacer nosotros es perdonar. Y aquí el rey que representa a Dios Padre, ¿sí? Se le muestra como un ser que siente compasión por el siervo, porque el siervo apela, ¿sí? A su compasión, le dice, Señor, por favor,
por favor, tengo hijo, tengo esposa, tengo una familia, ¿ya? Entonces, aquí en Mateo capítulo 18, versículo 17, el contexto claramente, mis queridos hermanos, muestra a Dios, ¿ya? Como un ser muy misericordioso, ¿ya? Muy misericordioso. Dice el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Perdón, que me ríe, hermano, pero esta parte a mí me causa mucha risa. ¿Y sabe por qué me causa risa? Cuando uno entiende todo lo que le debía, es la típica, es lo típico que uno dice, ¿no? Espérate un ratito, sí, dame un poco de tiempo y te voy a pagar. Pero ¿cómo? ¿De a cuándo? Saben que aunque él trabajara todos los días, todo el resto de sus días, trabajara sin descanso, ¿sí? Y ganara plato, no hubiera podido pagar eso. Esto era sencillamente un hombre hablando de algo absolutamente necio, ¿sí? Y el rey puede haber dicho, ¿qué? ¿Pagarme? No, el rey, ¿cómo reacciona? Lo ve, ¿no? Y siente misericordia de él, ¿sí? Esta palabra es que el rey fue tocado en lo más profundo de su ser. Ahí, desde las entrañas, nació esta compasión hacia este siervo. Y fíjense, no le dio plazo, ¿sí? Le perdonó la deuda. Oh, wow, ¿no? Fíjense, las parábolas, nosotros tenemos que enfatizar en las parábolas siempre en aquello que es claro, ¿no? No entrar en los detalles. Y aquí algo clarísimo es el perdón de este rey a este siervo. ¿Y por qué lo perdona? Por una profunda compasión que nace de lo más profundo de su ser, ¿no? Hermanos, qué interesante es que después este siervo va y por una cantidad miserable en comparación a su deuda, mete preso a un consiervo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el rey, sí? Porque usted sabe que siempre hay gente que no está mirando, ¿no? Y que nos acusan después. Lo fueron a acusar. Y este rey ya no le perdonó, todo lo contrario, dice que se indignó con él, ¿sí? Y ya no hubo opción. Y Jesús termina esta parábola diciéndolo claramente, ¿no? Claramente. Llamándole siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. O sea, nunca iba a poder pagarle todo. Iba a estar preso para el resto de su vida. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a cada uno, ¿cierto? Cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! ¡Qué potente enseñanza! Pero centrémonos en la misericordia. La misericordia de este rey que representa a nuestro Padre Celestial. Jesús dice, así también nuestro Padre Celestial, mi Padre Celestial, no les va a perdonar. O sea, claramente el rey representa a Dios Padre. Vamos, hermana Miriam, con otra famosísima parábola, la parábola del hijo pródigo. Exactamente, hermana Miriam. Por favor, lea. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Wow. Qué mal título el que le hemos puesto a esta parábola, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Recuerden que los títulos no están en la Biblia original, ¿no? Amén. Ya, esos fueron puestos después, nos ayudan, por supuesto, pero hay veces que nos hacen perder la perspectiva. Y yo sé que usted lo entiende clarito. Este título no enfoca correctamente esta parábola. Y si usted la lee, y usted la ha leído, sé que la ha leído, va a estar de acuerdo conmigo. Porque aquí el centro no es el hijo pródigo. Aquí el centro es el padre. El padre es el ofendido, ¿sí? El padre es el traicionado. El padre es el que tiene un corazón que es profundamente movido por compasión al ver a su hijo traidor, a su hijo que lo traicionó, ya, que lo despreció como padre,
¿sí? Es el Padre. Esta parábola, el fin no es mostrar a un hijo pródigo que se va, que se marcha. No, no. Esta parábola Jesús la contó para que entendiéramos el profundo amor de Dios. ¿Sí? ¿Por quién? Por un pecador. ¿Sí? Oveja perdida. ¿A quién representa? A un pecador. ¿Sí? Moneda perdida. ¿A quién representa? A un pecador. Hijo perdido. ¿A quién representa? A un pecador. Uno que estaba perdido y que ha sido hallado. Hagamos fiesta. Pero fíjense cómo Jesús nos muestra a este Padre maravilloso corriendo, hermanos. ¿Ya? Esta parábola rompía todos los esquemas culturales del mundo judío. ¿Ya? Y sin embargo el Padre abraza al Hijo. Usted sabe cómo venía el Hijo, ¿no? No venía bañadito, ni con un buen perfume. Usted sabe el discurso que traía el Hijo, ¿no? Y usted sabe que no alcanzó ni a terminarlo, porque el Padre no dejó que terminara el discurso. Padre, pecado contra ti, ¿cierto? Contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y listo, hasta ahí nomás llegó. Recuerden que la otra parte del discurso que traía era el hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. No alcanzó ni a decir eso. El padre corre, lo abraza. Todo eso era anticultural. Un papá no podía hacer eso. Menos ante un hijo que lo que merecía era ser apedreado en la plaza pública por lo que había hecho. ¿Sí? Por la afrenta que había producido en contra de su padre. Y Jesús, ¿qué dice? Que el Padre, movido a misericordia. ¿Sí? Ahí está el término. Una misericordia que nace de las entrañas. Este papá fue movido en sus entrañas, en su corazón, profundamente por este hijo que se había perdido y que ahora era hallado. Misericordia profunda, mis queridos hermanos. Lo mismo que el rey, ¿sí? Lo mismo que el rey por el siervo, aquí es el padre por el hijo. ¿Ya? Y la misericordia de Dios sigue siendo la misma con su hijo mayor, porque su hijo mayor también lo ofende, no tan gravemente en apariencia como el hijo menor, ¿ya? Pero tampoco el padre tendría que, culturalmente él no tendría por qué haber salido a rogarle a su hijo mayor que entrara a la fiesta. Sin embargo, lo hace. ¿Por qué? Porque ama. ¿Sí? Fíjense aquí en esta parábola cómo se manifiesta y se mezcla el amor con la misericordia, porque son inseparables, mis queridos hermanos. También luego vamos a ver la bondad de Dios, inseparable del amor. ¿Sí? Se manifiestan siempre juntas. Ahora, queda clarito este término, ¿no? De las entrañas, el término más profundo usado en el Nuevo Testamento para misericordia. Y ahora vamos a ver, como dijimos, al Señor Jesucristo. La expresión corporal de la misericordia de Dios. Si queremos ver cómo es Dios, miremos a Jesús. Si queremos saber cómo siente Dios, veamos a Jesús. Veamos a Jesús. Recuerden que Jesús, al no tener en su naturaleza humana pecado, él era la expresión perfecta. Podía ser la expresión humana perfecta del Dios infinito, ya del Dios trascendente. Vamos, la primera palabra que vimos, que significa sencillamente compasión, Marcos 5:19. Lo leo yo, ¿sí? Marcos 5:19. Aquí se muestra a Jesús. Más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Aquí está hablando de quién, espero que se recuerden, del terrible hombre endemoniado, el gadareno, ¿no? No le permitió Jesús que fuera con él. El ex endemoniado le dijo, quiero ir contigo, déjame ir contigo, yo te sigo hasta la muerte. Y estoy seguro que el hombre lo hubiera hecho. Pero el Señor le dice, no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia, compasión de ti. ¿Por qué Jesús lo liberó? Por compasión, hermanos queridos. Por compasión. Nos damos cuenta cómo Jesús nos muestra a Dios actuando con esto tan profundo, hermanos, tan maravilloso. La gran motivación de Jesús era la misericordia. ¿Sí? Ahora alguien dirá, ¿y el amor? Pero es que se manifiestan juntas, por eso, hermanos. ¿Sí? Es el mismo Dios que por
que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Es el mismo Señor Jesucristo del cual Pablo dice, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Sí? Es el mismo Señor Jesucristo que es Dios, del cual Pablo dice que Él, ¿sí? El amor de Dios se manifiesta en Cristo, el cual en amor se entregó por nosotros. Bien, aquí está lo profundo. ¿Qué tenía que ir a contar este hombre a su familia, a toda la gente de ese sector de Galilea, al otro lado de Galilea, del mar de Galilea? Lo más probable es que Jesús nunca más fue a ese lugar. Pero Jesús no se fue de ese lugar sin dejar a un testigo. ¿Sí? Fíjense, a un testigo de Jesús, no a un testigo de Jehová. ¿Ya? Testigo de Jesús. ¿Sí? Lo dejó ahí. ¿Ya? Por eso no le permitió que se fuera. Lo dejó como un evangelista, lo dejó como un proclamador. Anda y cuentas cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Y todo, ¿por qué? Por la misericordia. ¿Cómo ha tenido misericordia? Hermanos queridos, si nosotros fuéramos el Gadareno, exaltaríamos la misericordia de una forma maravillosa. Cada día, no esperaríamos un día oculto para celebrar la misericordia de Dios, sino que seríamos igual como el escritor del Salmo 136. Alábenle porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia. Y tal vez no somos gadarenos, pero sí somos personas salvadas, ¿ya? Por el Señor. Bien, misericordioso y compasivo. Vamos a ver aquí el término que vimos en delante, ese que habla de que viene de lo más profundo de las entrañas, ¿sí? Ese que usó el rey por el siervo, ese que usó el padre por el hijo perdido, eso que viene de lo más profundo del ser, ¿ya? Es la palabra que se traduce por misericordia, por compasión, en los versículos que vamos a ver ahora. Y miren que son los que más se usan de Jesús, ¿sí? Son los que más se usan de Jesús. Es este término, hablando de lo profundo de la misericordia y la compasión en Jesús. Que no es no es un mero detalle, es algo interesante, ¿ya? Y se ocupan, lo vimos la semana pasada, Marcos 1:41. ¿Qué es lo que sintió Jesús al ver al leproso? Una compasión que nació de lo más profundo de sus entrañas. Lo conmovió en lo más profundo de su ser al ver a ese hombre ahí, leproso, y su misericordia. Y esa misericordia, esa compasión tan profunda llevó a Jesús a hacer algo que no debía hacerse, a tocarlo. Una, porque se podía enfermar, contagiar. Segundo, porque quedaba, según la ley de Moisés, ¿sí? Quedaba inmundo, según el culto mosaico. Y sin embargo Jesús no le importó nada. Y en esto yo veo la deidad de Jesús tremendamente. El Señor pasándose todos los obstáculos humanos, sociales, religiosos. Se los salta a todos. Todo, porque Él es Dios. Él puede hacerlo, Él puede tocar a un leproso y no quedar contagiado y enfermarse de lepra. Él puede tocar a un leproso y no quedar inmundo cultualmente o ritualmente, porque Él es el Dios santo, santo, santo. Alabado sea el Señor Jesús por eso. Sigamos. Mateo, vamos a ver algunos versículos. Hermano Marcelo, Mateo 9:36. Hermano Norman, por favor, Mateo 14:14. Manayaki, Mateo 15:32. Hermana Marisela, no sé si nos quieres ayudar. Amén, por supuesto. Ya, Mateo 20:34. Y hermano Dani, Lucas 7:13. Por favor, hermano Marcelo. Ya. Dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué lindo. Qué lindo. Qué precioso Jesús. Qué hermoso Señor Jesús. Ya. En el contexto, ¿qué es lo que hace el Señor? Cuando uno compara a Mateo con Marcos, hace dos cosas ahí. ¿Sí? Dice que Él suple literalmente vamos a verlo aquí, está al final. La misa es mucha,
y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo que hace el Señor ante esta compasión creciente por ellos? Es pedir que Dios envíe obreros a su mies. Y en Mateo, lo que el Señor hace justamente después, llama a los 12 discípulos, les da autoridad, ¿cierto? Y los manda a predicar. O sea, suple esa necesidad de esta gente que estaba como ovejas sin pastor. Aquí está. Lo que Jesús siente aquí, mis queridos hermanos, es esa compasión, esa misericordia que nace de lo más profundo de las entrañas del ser de Jesús. Y por eso soluciona inmediatamente el tema enviando a los 12 a que les vayan a predicar. Jesús dice, yo no doy abasto, así que van a ir ustedes 12. Ustedes saben que Lucas también tiene una historia que no la tienen los otros evangelistas, que no solamente que manda a los 12, luego manda a 70, de 2 en 2, con el mismo fin, de ir preparando, ¿cierto?, los lugares donde él iba a estar visitando y también alcanzando a mucha gente, ¿ya? O sea, este sentir profundo de Jesús, que nace de lo más profundo de su ser, lo lleva a actuar en favor de la gente. Mateo 14:14. Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Gracias, hermano Norman. Qué lindo. ¿Por qué Jesús sanaba a la gente? ¿Para demostrarles que él era el Mesías? La verdad es que cada vez que usted lee por qué Jesús sanaba a la gente, siempre está relacionado con la compasión. Siempre está relacionado con su misericordia. Y qué lindo que aquí sepamos que se refiere a una compasión, a una misericordia que nacía de lo más profundo de su ser. Y aquí, ¿qué es lo que hace el Señor al sentir compasión de ellos? Lo mismo que en delante. Ve a la gente, siente compasión de ella y manda a los discípulos que vayan a predicarles. Ahora, ve otra necesidad. Hay enfermos. Volvió a ver la multitud y hay muchos de ellos, siento que estaban enfermos. Tuvo compasión de ellos y comenzó a sanarlos. Pero no solamente eso, sino que después, en el mismo contexto, multiplica y hace este tremendo milagro, que es tremendo porque realmente es maravilloso. No nos vamos a detener a verlo porque usted lo puede degustar ahí en su casita a solas, ¿ya? O con su esposo, con su esposa, ¿sí? O en su tiempo a solas. Y ahí puede degustar maravillosamente este tremendo milagro de Jesús. Pero el contexto es la compasión del Señor, ¿sí? La compasión del Señor. Mateo 15:32. Amén. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Gracias, hermana Jackie. Nuevamente, la misma palabra, el mismo término, de lo más profundo de su ser, Jesús ve a la gente. Y aquí vuelve a hacer lo mismo que había hecho días antes. Vuelve a alimentarlos con un tremendo milagro de multiplicación. ¿Ya? Algo maravilloso. Todo, hermanos amados, todo el poder de Dios en Jesús brotando producto de su compasión para suplir la necesidad de la gente. Qué tremendo, qué maravilloso es Dios y qué maravilloso es cómo Jesús nos lo muestra a él. Hermana Marisela, Mateo 20:34, por favor. Amén. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Gracias, hermana. Compadecido, lo mismo, el mismo término, de lo más profundo de su ser, vio a estos 2 ciegos, los tocó y los sanó. O sea, mis queridos hermanos, está clarito que lo que motivaba a Jesús vez tras vez era su compasión, su misericordia. Lucas 7:13, hermano Dani. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Qué lindo.
Lo tocamos una vez este versículo, ¿no? Me es inevitable recordarme de mi amado hermano Rosalindo. Este era uno de los pasajes favoritos que él predicó muchas veces en medio de nosotros, ¿no? Cómo se juntaron los dos desfiles, el de la muerte y el de la vida. Se junta Jesús y ve a esta mujer. Era viuda, ¿sí? Y ahora más encima, su único hijo se le había muerto. Era una mujer que quedaba absolutamente desamparada y con un tremendo dolor de haber perdido las dos personas más amadas, lo más probable, su esposo y ahora su hijo. Y Jesús va y se encuentran, ¿cierto? Los dos grupos. Jesús dice que la vio. Sin lugar a dudas, Jesús percibió el dolor de esta mujer y se compadeció de ella. De lo más profundo de su ser, sus entrañas fueron movidas, su corazón fue movido y no pudo hacer nada más Jesús que pararse delante de la mujer y decirle: no llores. La mujer tal vez no entendió. ¿Cómo no voy a llorar, Señor? Pero dice que él tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se incorporó. Y Lucas dice: el que había muerto. O sea, no es que estaba casi muerto, no es que estaba dormido. Jesús lo resucitó, le volvió la vida. Hizo que el alma, el espíritu de este joven volvieran a su cuerpo muerto, que ya había comenzado su tiempo de putrefacción. Y Jesús hace que todo eso desaparezca y el joven vuelva a tener vida real, vida 100% terrenal, pero vida real. ¿Sí? Y se lo dio a su madre. ¿Sí? Dice que la gente tuvo miedo y glorificaban a Dios por el tremendo milagro, ¿no? Pero Lucas no nos dice nada de su madre. Pero yo creo que el Espíritu Santo lo quiso dejar ahí para que usted y yo nos deleitáramos con un poquito de imaginación, ¿no? Yo creo que es fácil imaginarse a esa mujer, Jesús le cambió la vida en ese momento, porque la vida de ella iba a perecer. Una viuda no tenía cómo solventarse, menos si no tenía ningún otro pariente que la ayudara. Jesús, por su compasión, profunda compasión, ¿sí? Le volvió la alegría de la vida a esta mujer. ¿Sí? Así, de sencillo, así de directo, pero a la vez así de profundo. Maravilloso Señor Jesucristo, nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Sigamos. La gente parece que lo conocía, ¿no? La gente se pasaba el dato. Mira, cuando te encuentres con el rabino Jesús, apela a su misericordia, apela a su compasión, ¿ya? Porque si apelas a su compasión, te aseguro que tiene respuesta, ¿ya? Mateo 15, 22, creo que lo vimos cerquita ahí. Marcos 15, 22, lo voy a leer. La famosa mujer cananea, ¿se recuerdan de ella o no? Cuando yo les pregunté si ustedes veían misericordia, ¿cierto? En algún caso, ¿no? Y uno de ustedes dijo y citó esta historia. Y efectivamente, la mujer cananea había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Apeló a su misericordia. Y aunque Jesús la aprobó, Jesús respondió a su petición. La gente apelaba a la misericordia del Señor Jesús. Mateo 17, 15. Leo también yo. Aquí está. El hombre, ¿sí?, se arrodilló delante de él porque su hijo era lunático, tenía un problema grave, ya era mucho más que algo psiquiátrico, había también aquí espíritus malignos, ¿no? Y el padre de este niño, de este joven, no sabemos de este hijo, dice: Señor, ten misericordia de mi hijo. Por favor, ten misericordia de mi hijo. Le pide a tus discípulos que hicieran algo y ellos no han podido hacer nada. Ten misericordia de mi hijo.
La gente apelaba a la misericordia de Jesús. Marcos 9:22. El mismo, y aquí Marcos confirmando ya lo que el Señor había hecho. Y nuevamente Marcos, en la misma opinión de Mateo, ya nos dice claramente, dice muchas veces le echan el fuego, hablando el mismo Padre, en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La gente apelando, ¿cierto?, a la misericordia y a la compasión de Jesús. Lucas 17:13. Este es un caso que solamente Lucas trata. La sanidad de los 10 leprosos. Los 10 llegaron donde Jesús, ¿sí? Le salieron al encuentro, se pararon delante de Jesús, ¿sí? Pero miren que en el versículo 12 dice, los cuales se pararon de lejos, ¿sí? Porque eso es lo que podían hacer leprosos, no podían acercarse. Por eso, lo particular del caso del otro leproso, ¿sí? Que fue capaz de llegar hasta los pies de Jesús y arrodillarse delante de él, ¿sí? Aquí nos deja muy claro cómo tendría que haber sido lo que ese leproso tendría que haber hecho, de lejos. Pero como dijimos y explicamos, lo más probable es que el otro leproso de Marcos capítulo 1:41, por el cual Jesús tiene una profunda misericordia, ¿sí?, es que se haya disfrazado, haya engañado de alguna forma para poder acercarse a Jesús. Y, por supuesto, ¿cómo no tener compasión de un hombre así? Y aquí Jesús es interpelado por estos 10 leprosos que de lejos le dicen, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. La gente apelaba a la misericordia del Señor. Lucas 18:38. Aquí está el ciego nuevamente. Lucas 18:38. Entonces dio voces el ciego, ¿sí? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿sí? ¿Lo conocemos a este ciego como? ¿Se recuerdan o no? ¿No se acuerdan de cuál era el nombre de este ciego? ¿Alguien? Bartimeo, ¿no? Bartimeo. Exactamente. Bartimeo. Exactamente. ¿Ya? En este hombre que mostró, ¿sí?, quién era Jesús, sabiendo quién era Jesús, Jesús lo llamó por su nombre, ¿sí? Luego dice hijo de David, le dice luego, ten misericordia de mí, ¿no? En Marcos capítulo 10:46 está el nombre, ya Marcos lo da, y es este famoso ciego que no lo hace callar nadie. Él apela a la misericordia de Jesús, el hijo de David, y recibe la sanidad de este maravilloso Señor Jesús. Está clarísimo, hermanos, en el Nuevo Testamento que Jesús es la expresión más profunda y más maravillosa de la misericordia y la compasión de Dios. ¿Ya? Y qué lindo saber que esto es así, porque eso nos lleva a adorar a Jesús, a amar a Jesús, a vivir para Jesús, porque ante un ser tan compasivo como Él, no queda nada más que un corazón tocado, o debería ser así, ¿no? Para poder reaccionar. Con razón, Pablo nos dice, por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos, preséntense, conságrense, vivan una vida consagrada a Él. Vamos a ver ahora cómo la salvación, nuestra salvación, es producto de la misericordia, ¿ya? Tristemente, hermanos, lo mismo que pasa con los atributos de Dios, muchas veces al caer, ¿cierto?, en desequilibrios, también con el tema de la salvación, enfatizamos solamente en uno de los atributos de Dios, y generalmente es la gracia, ¿no? Salvo por gracia, por la gracia, la gracia, la gracia.
Pero por favor, no podemos jamás olvidar que dentro de todo el plan desarrollado en la eternidad por nuestro gran y maravilloso Dios triuno, ¿sí? Se conjugó, como Pablo lo dice, el amor, la misericordia y la gracia de Dios. ¿Sí? No solo la gracia. Vamos a ver, por favor, hermanos, la misericordia manifestada en la gracia y a través, ¿cierto? Como hermana de la gracia, como hermana del amor y manifestada en nuestra salvación. Vamos ahí. Misericordia en la salvación. Romanos 11:20. Voy a ver, hermana Jackie, Romanos 11:20. Pastorcito, Sí, dígame. no, va muy rápido. ¿Voy muy rápido? Dígame nomás. ¿Sí? ¿Sí? ¿Voy muy rápido? ¿Estoy hablando muy rápido o voy muy rápido en el No tema? nos deja notar. No deja hacer. Ya, ¿verdad? Es que quiero llegar a la bondad de Dios. No, ya, pero vamos ahí más lentito. A ver. La salvación, ¿cierto? Como producto de la misericordia de Dios. Romanos 11:20. Hermana Jackie, ¿puedes leer Romanos 11:20, por favor? Amén. Primera de Pedro 1:3. ¿Sí? Que lo vimos en delante, lo vamos a volver a leer. Ya, y pastor, como está ahí en Primera de Pedro, también capítulo 2, versículo 10. ¿Sí? Hermana Laurita, Tito 3:5. ¿Sí? Y hermano Dani, Efesios 2:4. Seguimos entonces viendo estos versículos que nos muestran que nuestra salvación es producto de la misericordia de Dios. Vamos, ahora sí, hermana Jackie, por favor, Romanos 11:20. Dice, sí, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ya, parece bien, con la hermana, siempre me equivoco contigo, hermana Jackie, siempre te doy los versículos Romanos equivocados. 11:20 dice. Sí, exactamente, Romanos 11:20. No, sí, tú no te equivocaste, me equivoqué yo. ¿Ya? Vamos a ver. No me voy a mover hasta encontrar el versículo, ¿ya? Téngame un poquito de paciencia. Veamos. ¿Dónde está, chiquillo? Mientras que yo busco, ¿quién puede leer, por favor, el siguiente? Se lo di el 1 Pedro, pastor, 1:3 y 2:10, por favor. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ajá, sí. Primera de Pedro 1:3. Perfecto, nos hizo renacer. Hermanos, todos estos, sé que para muchos dicen que no es lo mismo, pero hermanos, todo tiene que ver con la misma idea, el renacer, sí, el ser justificados, el ser salvados, todo está absolutamente unido, ¿ya? Así que también esto habla de nuestra salvación. Por favor, pastor. 2:10. Primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ya, tremendo, ¿sí? Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero hoy día sí. Está hablando ahí de la salvación, obviamente. Hoy día sí. Ya, Jackie, Romanos 11:30, por favor. Perdona, de nuevo, Un momentito. Romanos Sí, no te preocupes. 11:30. 11:30. Me faltaron 10 versículos. Sí, el 30. 11:30. Ya. Sí. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos.
Wow, aquí, gracias. Ahora sí, hermana Jackie, muy bien, gracias. Aquí está hablando, mis queridos hermanos, sí, del trato de Dios con Israel, ¿ya? Cómo por la dureza del corazón de ellos se abre la puerta en el propósito de Dios para nosotros los que no éramos judíos, los que no éramos israelitas por sangre, ¿no? Pero dice que nosotros, gracias a eso, sí hemos alcanzado misericordia. ¿Qué misericordia hemos alcanzado? La misericordia de la salvación. Ya, el apóstol Pedro nos habla lo mismo como lo leyó el apóstol Raúl Jorquera, como lo leyó nuestro querido pastor. Se nos muestra claramente, antes no habíamos alcanzado misericordia, pero hoy día sí hemos alcanzado misericordia. ¿Ven? El mismo lenguaje de Pedro es el mismo también de Pablo. ¿Ya? Tito 3:5, hermana, mi querida hermana Laurita. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias, hermana. Se dan cuenta como en la perspectiva de Pablo está clarito que no solo es gracia, ¿sí? Ahí está muy claro en su carta a Tito de que también la salvación es producto, nos salvó por su misericordia. Está clarito, hermano, aquí nosotros no tenemos que abanderarnos por el amor, la gracia o la misericordia. Las tres trabajan de una forma maravillosa, ¿sí? De la misma manera como se manifiestan maravillosamente cada una de las virtudes de nuestro Dios, de su esencia, ¿no? Que son sus atributos. Ya, y fíjense cómo aquí en Efesios 2:4, muy conocido este versículo, lo vamos a examinar en su contexto. Efesios 2:4, hermano Dani, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, Muy bien. Sigue estando, leyendo, hermano. aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se dan cuenta aquí el triunvirato? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, la salvación es producto de la riqueza de la misericordia de Dios, manifestada, Señor, a través de su amor, ¿sí? Y en su gracia. Gracia, misericordia, amor, son las que producen este tremendo regalo de la salvación. ¿Sí, mis queridos hermanos? Por lo tanto, la misericordia es clave, su compasión es clave en nuestra salvación. Bien, y vamos ahora al último punto con respecto a la misericordia en el Nuevo Testamento. Y esto tiene que ver un poquito con lo que hablábamos con la hermana Miriam la semana pasada. ¿Se acuerda, hermana Miriam, que te preguntó qué pasa cuando hay hermanos que dicen, no, ya no tienes que pedir misericordia, los hijos de Dios no tenemos que pedir misericordia? ¿Ya? Y explicábamos la semana pasada que ese es un problema porque no se entiende el concepto de la misericordia. Pero cuando entendemos qué es la misericordia, por supuesto que nos abandonamos en los brazos de la misericordia de Dios. ¿Ya? Tal vez lo que algún hermano querrá decir con eso es que yo no tengo que ser, ¿cierto?, apelando a la lástima, como, Señor, soy un gusano, sí que me arrastro, no me pisen, no me destruyan. Eso sí que está mal. Pero la misericordia es algo vigente, ¿sí?, para cada uno de nosotros. Y lo vamos a ver porque la misericordia se aplica a la vida cristiana. Vamos ahora a Judas, hermano Norman, si nos puedes ayudar. Judas, versículo 21. Bueno, capítulo 1 solamente tiene un capítulo. Judas 1:21. Hermano Marcelo, Filipenses 2:27. Y hermana Miriam, Hebreos 4:16. Yeah. Cuando lo tengas, hermano Norman, por favor. Hermano Miriam. Yo, igual que Jairo, digo Carlos. Y a la caleta le digo Jaira. Hermano Norman, Judas 1:21, por favor. Amén. Conservaos en el amor de Dios,
esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Muy bien. ¿Cómo nos vamos a esperar la misericordia de Dios? Es eso lo que tenemos que estar esperando según Judas. ¿Sí? Porque la misericordia maravillosa de nuestro Dios es para sus hijos, está vigente para nosotros, se aplica a la vida cristiana. Filipenses 2:27. Amén. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo, ¿no? ¿Tuvo misericordia de quién? El De contexto, Epafrodito. Epafrodito, ¿sí? El hermano Epafrodito, un tremendo hombre de Dios, un colaborador de Pablo. Se enfermó Epafrodito, estuvo a punto de morir, pero Pablo dice que Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino que también de Pablo, ¿sí? Porque para Pablo hubiese sido muy doloroso que Epafrodito hubiera muerto, ¿ya? Con todo y saber que dónde iba a ir Epafrodito, para uno un ser querido siempre es un dolor cuando parten. Que venga después la paz del Señor es otra cosa, ¿sí? Pero el dolor viene. Entonces, aquí en este caso, la misericordia de Dios fue hacia Pablo también. Pablo la reconoce, o sea, Pablo está viendo la misericordia de Dios actuando en él. Por lo tanto, la misericordia está perfectamente vigente para nosotros. La podemos disfrutar, ¿ya? Y aquí en este caso, la misericordia de Dios para el hermano Epafrodito. Y hermana Miriam, Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Clarito el versículo? Está clarito, hermanos. Hoy día, ¿a qué nos acercamos? Al trono de la gracia, para hallar misericordia, para hallar oportuno socorro, hermanos. Cuando le decimos, Señor, ten misericordia de mí, no le estamos diciendo, ten lástima de mí, sí, que soy un gusano, que soy un pecador, que merezco el infierno, no, porque eso ya no ocurre para nosotros. Hemos sido salvados, pero la maravillosa misericordia y compasión de Dios están plenamente vigentes para nosotros como hijos de Dios, especialmente cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, sí, apelamos a su amor, apelamos a su gracia, pero también a su misericordia, ¿sí? Pero no solamente vemos la gracia de Dios, perdón, la misericordia de Dios vigente en esto, sino en los saludos, en los deseos, porque cada saludo de las cartas, hermanos, era el deseo profundo del escritor de la carta, ya, de la epístola, por sus hermanos. Vamos a ver algunas, ¿no? Vamos, hermana Sandrita, Judas 1:2. Hermana Marisela, Segunda de Juan 1:3. Ahí está, son los últimos libros de la Biblia, son chiquititos. Ahí con paciencia búsquelo, hermana Marisela. Segunda de Juan 1:3. Seguimos por acá. Hermano Dani, por favor. Tito 1:4. Hermana Paola, no sé si tienes una Biblia a mano. Si nos puedes ayudar. Por supuesto. Sí, ¿Cuál por favor. leo? Segunda de Timoteo, Bien. ¿sí? Capítulo Ya. 1. ¿Sí? Ya. Vamos a ver ahí versículo 2 y después nos vamos a saltar del 16 al 18. Siempre en el mismo capítulo, Segunda de Timoteo capítulo 1. ¿Ya? Capítulo 2, perdón, capítulo 1, versículo 2 y versículos 16 al 18. Después yo lo voy a recordar, hermana Paola. ¿Sí? Seguimos por acá. ¿A quién más tengo? Aquí en Ya, nuestro... ok, gracias. ¿A quién tenemos por acá? Hermana Jackie, de nuevo. Ahora sí que te lo voy a decir correctamente. Primera de Timoteo 1:2. ¿Ya? Y hermana Sandra, Gálatas 6:16.
Bien, ¿lo tienen? Espero que sí. Voy bien, hermana Sandrita. Le bajé a las revoluciones, parece, ¿no? Sí, ya. Vamos con Judas 1:2. No recuerdo. Churra, mi memoria, no recuerdo a quién se lo di. A Sandra. Hermana Sandra, ya. Sí, pues. ¿Y a Dos quién le veces. di Gálatas 6:16? A A ella mí, po. también. Ya, vamos. Dice Oye, ya estoy Judas, viejito, hermano, perdonen. Los 53 me pasan la cuenta. No importa. Bueno, David. Marcelo, Gálatas 6:16. Ya, hermana Sandra, ahora sí. Judas 1:2. Gálatas 1:2. No. Judas. Judas, perdón, 1:2. Dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Está clarito. ¿Qué es lo que deseaba Judas para los hermanos a quienes le escribía? Misericordia. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde sacamos que ya no podemos apelar a la misericordia del Señor? ¿Cómo perder si una manifestación de una virtud de Él tan maravillosa que nos abraza? ¿Ya? Segunda de Juan 1:3, hermana Marisela. No sé si lo encontraste. Amén, pastor. Gracias, hermana. Dele. Dice así, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Muy bien. Gracias, hermana Marisela. ¿Qué es lo que deseaba Juan? Para sus lectores, misericordia. Bueno, paz y otras cosas maravillosas, ¿no? Pero ahí está la palabra y el término misericordia. Clarito. Clarito. Es el deseo, era el deseo de estos hermanos. Entonces, cuando yo, hermano, le diga que el Señor tenga misericordia de ti, hermano, ¿sí? A esta misericordia nos referimos, ¿no? Yo no estoy diciendo que el Señor tenga misericordia de ti, que el Señor tenga lástima de ti porque eres un pecador empedernido que lo único que merece el infierno. No. Todo lo contrario, la misericordia nos salvó de eso. ¿Ya? Entonces, los hermanos por eso decían, ¿ya? Misericordia para ti, hermano, misericordia para ustedes. ¿Ya? La misericordia de Dios. Tito 1:4, no recuerdo quién se lo di. A mí. Hermano Dani, por favor. Amén. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermano Dani. Amén. Gracia, paz y misericordia. ¿Ya? El apóstol Pablo, también escribiendo ahora con los versículos que va a leer nuestra hermana Paola. Hermana Pao, segunda de Timoteo, entonces, capítulo 1, versículo 2. Por favor. Hola, Pastor Pablo. Voy a leer yo porque... Hola, ¿cómo Estoy estás? sin lentes. Estás sin lente, mi amor. No te preocupes. Prometo que la próxima leo. Versículo 2 dice... Sí, no te preocupes, hermana, no hay ningún problema. Capítulo 1 de segunda de Timoteo. Sí, dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, gracias, misericordia y paz. El mismo saludo a Tito, ¿no? Y ahora, por favor, sáltate al versículo 18, perdón, 16, 17 y 18. Y aquí nos va a hablar cómo Pablo deseaba misericordia para un hermano querido también. Sí, dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces nos confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Muy bien, sí. O sea, Timoteo era testigo del cariño de este hermano de Onesíforo y claramente Pablo lo que él desea para él es que Dios le pague por todos sus beneficios, su cariño por ellos, se lo pague en misericordia, ¿se dan cuenta? Entonces, no es lástima cuando hablamos de misericordia, no, estamos hablando de algo muy profundo del corazón de Dios, ¿sí? Eso que lleva a Dios a abrazarnos, hermanos queridos, ¿ya? Gracias, hermana Javi, en representación de la hermana Pau. Muchas gracias. Primera de Timoteo 1:2. ¿Sí? No me recuerdo que se lo di. Hermano Norman, parece.
Mira a mí. Ah, hermana Miriam. 1, 2. Jackie, Ah, Jackie. hermano Jackie. Ahora, ¿Ya lo ahora sí- leyeron de verdad, ahora sí que no me equivoqué. o no? No, sí, Sí. No, hermana, sí, La la Jackie, Timoteo. 1 Timoteo 1:2, ¿cierto? Sí. Sí, hermana Jackie, dale. Primera Timoteo Sí, dale. 1, 2. Ya. A Exactamente. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, hermana Jackie. Ahora sí que la ayuntamos. Ahora sí que la ayunté contigo. ¿Ves? Ahora, Clarito aquí, hermanos, su primera carta a Timoteo, su segunda carta, confirmando el deseo que tenía por su hermano, amigo y hasta considerado como hijo en la fe, ¿no? En este caso, Timoteo, lo que Pablo deseaba para él era misericordia de Dios. Y por último, Gálatas 6:16, hermano Marcelo. Amén. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Muy bien. Paz y misericordia. Entonces, creo que ha quedado clarito que en la palabra del Señor la misericordia no ha quedado anulada. ¿Sí? Sigue estando vigente. Los deseos. Entonces, creo que si nosotros tenemos la perspectiva bíblica de la misericordia de Dios, yo no me sentiría ofendido si usted me dijera, hermano Pablo, deseo para ti la misericordia de Dios. No, todo lo contrario, me sentiría honrado, porque sé a qué nos estamos refiriendo con la misericordia y con la compasión de Dios. ¿Ya? Es algo absolutamente vigente. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios. La diferencia en el Nuevo Testamento es que está manifestada su misericordia de una forma más plena que en ninguna otra parte, ¿sí?, de la Biblia, y que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Así que esa es la perspectiva que tenemos que tener. Hermana Sandrita o hermano Marcelo, no sé, uno de los dos. Yo, pastorcito, con respecto, que me acordé de lo que dijo la hermana Miriam, de que la palabra misericordia, y le encuentro toda la razón porque también lo he podido experimentar, que está mal enfocada en el pueblo cristiano en cierta manera, porque como misericordia es como lástima, y muchos hermanos no les gusta esa palabra, prefieren que uno le diga Dios te bendiga. Sí. Más que decir Dios tenga misericordia de ti. Exacto. Sí. Entonces uno evita usar esa palabra en sí, porque está, claro, con usted la estamos entendiendo ahora en su totalidad, como es la palabra, como Dios las dejó estipulada, que es misericordia. Pero sí lo limitamos a usarla por eso, porque Exacto. no en todas las iglesias se comparte esta claridad. Sí, disculpe, y me acordaba ahí de la bendición sacerdotal, ahí nos habla también que dice que tenga misericordia de ti. Sí, porque te bendiga y te guarde. Sí, Entonces, pero no sé, como que nos cuesta ver más allá. Eso Pues, era mi cotación. Gracias, hermana Sandrita. Sí. Sí, de hecho algunos dicen, claro, la bendición sacerdotal es del Antiguo Testamento y era para los sacerdotes, no es para nosotros. ¿Ya? Lo fantástico es que la bendición sacerdotal queda chica en comparación con lo que el Señor nos ha dado a nosotros, porque nosotros estamos bendecidos con toda bendición, ¿cierto?, espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero tampoco es malo decirle a un hermano, ¿ya? Hermano, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor tenga misericordia de ti y haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿no? No, es que eso era para los sacerdotes. Bueno, pero nosotros también somos sacerdotes en Cristo, así que, pero el tema no es discutir si esa oración sacerdotal se puede aplicar o no a nosotros, ¿sí? Así como sacerdotes no somos sacerdotes judíos, no somos sacerdotes israelitas, ¿ya? Pero cada una de las partes de esa oración sacerdotal, ¿no?, de esa bendición sacerdotal, son claramente aplicables a la vida de cualquier cristiano, ¿ya? El Señor nos guarda, el Señor nos protege, el Señor, su misericordia es para nosotros, tenga de nosotros misericordia. Y hoy día entendemos, y como decía muy bien la hermana Sandra, es justamente la mala visión que se tiene de la misericordia. Vuelvo a decir, creo que cuando hablamos de misericordia la gente tiene en mente lástima, ¿sí? La lástima que uno tiene por un animal, la lástima que tiene por un perrito que se está muriendo, por un gatito que lo atropellaron, lástima. Y la verdad es que hemos visto, y espero de todo corazón, mis queridos hermanos, de que haya quedado claro esto, ¿no? O sea, misericordia de Dios no tiene relación directa con la lástima. Puede ir en el sentido de que Dios, claro, ve a alguien
en una miseria y puede tener lástima de él, pero jamás esa lástima humana. Todo lo contrario, es algo que nace de lo más profundo de su ser. Por eso vuelvo a decir, mis queridos hermanos, ¿cómo no cantar el Salmo 136? ¿Sí? No tengo ninguna... Bueno, hay canciones que se han basado, ¿no?, en el Salmo 136, ¿ya? Tal vez ahí uno en internet podrá encontrar algún judío que le ha puesto música, porque otra vez me encontré con un judío que le pone música, creo que es judío mesiánico, ¿no? Y le pone música a algunos salmos, y uno se puede encontrar con ese maravilloso Salmo 136 con música, pero uno puede alabar al Señor con ese salmo maravillosamente. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios es un Dios que para siempre manifiesta misericordia, es eterna, como Él es eterno. Y nuestro problema de perspectiva de la misericordia nos lleva a privarnos. Por supuesto, yo le aseguro que si usted le dice a algún hermano, hermano, que el Señor tenga misericordia de ti, che, ¿qué se cree este hermano? ¿Qué se cree esta hermana? ¿Sí? Yo soy hijo del rey, ¿no? Yo soy sacerdote, rey, soy príncipe. ¿Cómo Dios va a tener misericordia de mí? Y es porque no hemos entendido lo que es la misericordia. Si la entendemos, hermano, espero que sí, así sea, mis queridos hermanos, que lo único que decíamos cada mañana es que Dios nos abrace con su misericordia, ¿sí? Abrázame, Señor. Quiero que tu misericordia esté conmigo cada día, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a la misericordia, mis queridos hermanos? Por favor, háganla. ¿Alguna acotación? Pastor, Hermana Miriam. no, duda no, sino que quiero hacer una acotación. Es que lo que pasa es que yo tengo la Biblia de 1909. Ya. Entonces ahora la versión, Ya. perdón, no la Biblia, no, la versión. Sí, la Reina Valera de 1909. Claro, entonces yo he estado comparando lo que estamos leyendo con esta Biblia, la he estado leyendo acá en este minuto. Ya. ¿Y sabe qué? Claro, usan mucho la palabra misericordia, compasión, pero también usa la palabra lástima. Y es en el capítulo, en Mateo 15, Ajá. 15:32, dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo lástima de la gente, que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer, y enviarlos ayunos no quiero, porque no desmayen en el camino. Pero ¿sabe qué? Cuando usted hizo la acotación la semana pasada, ¿se acuerda de las versiones? De las diferentes versiones. Creo que es tan importante esa aclaración, porque supongamos que yo no estuviera en este estudio y yo hubiese leído eso de que el Señor dice, tengo lástima, hubiese quedado, pero en la lástima humana, no como la misericordia que está enseñando usted ahora. Entonces yo entiendo el contexto ahora de este versículo, porque dice, tengo lástima, pero él está hablando de su misericordia entrañable. Así es. Entonces, ojalá, por eso digo, ojalá toda la gente pudiera entender la misericordia del Señor, porque si lee este versículo, va a orar. Nosotros escuchamos a una persona orar por eso, o sea, que el Señor nos tenía lástima, y a mí me quedó dando vuelta eso, y eso fue hace como 2 semanas atrás. Entonces, pero usted lo aclaró la semana pasada en las versiones de la Biblia. Ajá. Y aquí, en esta Biblia aparece eso. Habla de lástima, pero también usa los otros conceptos, misericordia, compasión. Exacto. En los versículos que hemos leído, usa compasión. En este versículo, por lo menos, usa la lástima. Ajá, sí, muy bien. Ahora, es interesante, por ejemplo, la palabra que se ocupa ahí, ¿cierto? Es la primera que vimos, ¿sí? 15:22. A ver si puede leer, hermana Miriam, ahí en la 1909. Lea, por ¿El mismo favor. versículo? Lea Mateo 17:15. 17:15. Sí, en la 1909, para comparar. Dice, y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Ya. Aquí nos damos cuenta, hermanos, ¿por qué le pedí que lo leyera, hermana Miriam? Porque aquí vemos de una forma muy práctica cómo se traduce, ¿no? En el idioma original, la palabra que leímos, ¿cierto? En 15:22,
y que la traducen por lástima, ¿no? Dice que sintió lástima por la gente. Es exactamente la misma palabra de Mateo 17:15, pero que se traduce por misericordia. Es la misma palabra traducida de diferente manera en el contexto que ellos deciden traducirla. Lo segundo, que como en el año 1909 la palabra lástima también tenía otro concepto mucho más amplio que solamente el de lástima que lo vemos hoy día, vuelvo a decir, la lástima que uno tiene por un pordiosero, ¿cierto? Por un perrito, un animalito que se está muriendo, ¿sí? Entonces, también eso influye, ¿no? En el caso de la 1909. Pero ahí vemos claramente cómo los traductores podían usar la misma palabra y traducirla de forma diferente, pero cuando nosotros entendemos la palabra lástima en ese tiempo es muy diferente a la de ahora. Y usted lo dijo muy bien, hermana Miriam, si alguien la leyera, ¿cierto? Diría, el Señor tuvo lástima a la gente, ¿no? Pero hoy día nosotros, como también lo expresamos, ¿no? Eso nos cambia completamente la perspectiva hoy día de la misericordia de Dios. O debería hacerlo, ¿no? Así que gracias, hermana Miriam. Muy interesante la acotación que nos ayuda ahí con la Biblia de 1909. ¿Ya? Bien, ¿alguien más que quiera acotar sobre justamente este tema? Estoy levantando la manito. ¿Qué le parece? Sí, por favor, justo lo tenía tapado, pastor, disculpe. Ya, Dele nomás, sí. pastor. Amado, a ver, respecto al tema de la misericordia, ¿no es cierto? El atributo del Señor Jesucristo, o el atributo del Señor para nosotros. Mateo 5, donde está el sermón del monte de la bienaventuranza, habla de bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Ya? Así es. Ahí hay un punto bien lindo. ¿Cómo lo diferenciamos del don de misericordia? ¿Ya? Porque quizás es un temazo en el plano de que nosotros hemos conocido a gente que tiene el don de misericordia y yo digo, hoy Señor, que tengo poca misericordia en relación a esos hermanos, Sí. ¿ya? Siendo que la misericordia es algo que el Señor también nos comparte a nosotros, que son esas cualidades que Él tiene que las comparte con la iglesia. Así es. Eso es el tema. Gracias, pastor. Sí. Bueno, nos hemos estado enfocando, hermanos, solamente en Dios, ¿no? En su amor, en su misericordia, en su santidad. Pero cuando empezamos a ver esta fase de los atributos de Dios, si es que no me equivoco, debería estar grabado ahí, ¿cierto? Enfocamos que son también atributos que se manifiestan en nosotros, ¿sí? Y que Dios nos llama a que los imitemos, ¿sí? Dios es amor, pero dice, ámense los unos a los otros, amen a su prójimo, amen a su enemigo, ¿no? Amén. Santidad, sean santos como yo soy santo, ¿sí? Justicia, ya los justos resplandecerán, tenemos que vivir justamente en esta tierra, ¿no? En este caso, la misericordia, muy claro lo que es el Sermón del Monte, como lo citó usted, pastor, ¿cierto? Jesús, claramente el maestro, llevándonos a entender de que tenemos que ser misericordiosos. También lo leímos en Lucas, creo que eso nos saltamos, hermanos queridos. No recuerdo que hayamos leído Lucas 6. Lucas 6:26. Sí, hermano Dani, ¿lo leíste tú, no? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Muy bien, gracias, hermano Dani. Ahí está. ¿Lo habías leído? No. No. Bien, me salté, te quedaste calladito ya. Gracias por tu respeto, hermano Dani. Bueno, querido terminar con ese versículo. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, cada uno de estos atributos que estamos viendo, Dios nos va a enfocar, ¿sí? en su virtud, pero a la vez también Él dice que nosotros tenemos que imitarlo en esto. Jamás a su nivel. Eso lo tenemos claro, ¿no? Jamás. Porque Él lo es por esencia. Ya, nosotros por esencia no lo somos, no somos misericordiosos por esencia, no somos amorosos por esencia, no somos santos por esencia, sino que por la obra del Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, nos permite y nos da la capacidad de manifestar, ¿sí? Esto, su persona, ¿sí? A través de nosotros, y es algo que es posible, hermanos queridos. Sé que es posible, creemos que es posible, ¿no? Si no, el Señor no nos demandaría esto. Ahora, en Romanos, justamente, capítulo 12, el apóstol Pablo habla de uno de los dones y tiene que cita que dentro de los dones, esos dones tan especiales,
son tan especiales que no muchos cristianos les gustan. No son de la lista, Romanos 12 no es de la lista de los dones más codiciables, por llamarlo de una forma, ¿ya? Alguien me llamara la atención y diría, claro, ese es su caso, hermano, pero yo amo esos dones de Romanos 12, y qué lindo, gloria a Dios por eso, ¿ya? Pero ahí en Romanos 12, ¿no? Sale una lista también, en Romanos capítulo 12, dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y aquí comienza, el de profecía, luego el de servicio, luego el que enseña, luego el que exhorta, luego el que reparte, ¿sí? Luego el que preside, y luego el que citó nuestro querido pastor Raúl, el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? Habla de dones, capacidades. Los dones siempre tienen que ver con capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo nos da. Pero si ustedes se dan cuenta, cada una de estas cosas que salen aquí, ya, son cosas que también pueden ser, o varias de ellas pueden ser usadas como en el contexto de deberes cristianos, si se le puede llamar así, ¿no? ¿A qué nos referimos con deberes cristianos? ¿De dónde nace un deber cristiano? Es cuando Dios nos dice, hagan esto. Por lo tanto, en el momento que el Señor nos manda a hacer algo, nos demanda algo, ya se transforma en un deber. ¿Sí? No es una opción. A ver si me entienden. Vayan y prediquen. ¿Qué es lo que es? Es un deber cristiano, ¿no? Sí, aunque no nos guste, fue mandado, es un deber, no hay opción. No es si podemos, no podemos, si queremos, no queremos, es un deber cristiano. Ahora, aquí hay varios que pueden ser tomados también como deberes cristianos, ¿no? Por ejemplo, el servicio. Todo cristiano debería ser un amante del servicio. No de que lo sirvan, sino de que sirva a otros, ¿no? Todos deberíamos tener la capacidad o el deseo de enseñarle a otros, especialmente a los más pequeños, ¿sí? De exhortar a otros. ¿Ya? El apóstol Pablo dice que tenemos que exhortarnos unos a otros y no habla de dones, pero aquí está hablando de dones. Significa que todas estas cositas que están aquí como dones, ¿ya? Y fíjense que dice el apóstol en el contexto muy claro que el Espíritu, ¿cierto?, da a algunos, ¿ya? Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿no? O sea, no todos tenemos los mismos dones, ¿sí? De acuerdo a los dones que me han sido dados, yo tengo que ejercitarlos, y aquí Pablo habla de diferentes dones. Ya. Entonces, aquí, ¿qué está hablando? Está hablando de que el Espíritu Santo nos va a dar una capacidad a algunos de ejercer estas cosas de una forma mucho más potente, ¿sí? Mucho más fortalecidos, mucho más enfáticos en dones como estos, ¿ya? Y uno de ellos es la misericordia, ¿no? Sean misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, eso es para todos los creyentes, ¿sí? Hay muchos versículos, hermano, que yo no los he tocado y que son tan bonitos porque hablan de una misericordia entrañable también que tiene que existir entre nosotros. Yo tengo que tener misericordia. Y aquí también está lo hermoso de la misericordia, ¿no? Cuando yo digo, hermano, yo tengo misericordia de ti. ¿Sí? Che, ¿y quién te está pidiendo lástima? Yo no quiero lástima tuya, hermano. Yo quiero que tú me ames. El Señor dice, ámame, no que tengas misericordia de mí. Pero nuevamente entramos al problema que no estamos entendiendo lo que es la misericordia. Entonces, si alguna vez un hermano le dice, hermano, yo siento una profunda misericordia de ti, tú dices, gracias, hermano, yo también siento la misma lástima, perdón, la misma misericordia. La misma misericordia. ¿Por qué? Porque habla de un sentimiento entrañable, ¿sí? De eso que te lleva a abrazar, a ayudar, que no te deja de brazos cruzados, ¿ya? Y eso tiene que ser latente en todo cristiano. Pero hay cristianos y hay cristianas que tienen una capacidad especial del Espíritu Santo. Y son aquellos que son capaces de hacer lo que en general el cristiano no haría. Y yo creo que eso es lo que se refería al pastor Raúl. Conocemos a gente que tiene don de misericordia, ¿sí? Y especialmente los dones se ven en un ejercicio cuando son exclusivamente y especialmente aquellas cosas que no nos gustaría hacer. Pero Dios nos ha dado eso, ¿no? Yo he visto a gente que pertenece a congregaciones de mucho dinero, mucho sustento económico, ¿no? Y son gente, permítanme la expresión, no quiero insultar a nadie, gente cuica, ¿no? Y son creyentes, y tienen dinero. Pero ustedes los ven en su iglesia y no tienen ningún problema en hacer aseo al baño, están sirviendo continuamente, están sirviendo de aquí a allá. Y gente que
en su nivel, en su humanidad, no sería tan típico. Incluso son más serviciales, ¿sí? Que gente que no tiene un nivel tan alto socioeconómico como ellos, ¿sí? Gente de cristianos más o menos de nariz respingano, que le dicen, hermano, haga el aseo al baño esta semana sí, ¿por qué tengo que hacer eso? Eso es para los que tienen don. Yo no tengo ese don, así que no es. Entonces, se manifiesta los dones, por ejemplo, el don de servicio también, ¿ya? Son dones, y en ese sentido, espero ser claro, de que todos somos llamados a tener misericordia, y una entrañable misericordia, unos por otros. Pero va a haber gente que va a experimentar la misericordia de una forma muy especial, y no entre nosotros los creyentes, sino también de una forma muy específica a aquellos que no merecen, ¿sí? Entre comillas, nuestra misericordia, pero se la vamos a dar a gente no creyente, a gente no cristiana, a gente que nos odia, a gente que no, en fin. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? En el sentido de amen a sus enemigos, oren, ¿sí? Por aquellos que les maldicen, bendíganlos. Y en ese contexto está lo que leyó el hermano Dani. Sean pues misericordiosos, como su Padre Celestial que está en los cielos es misericordioso. Entonces, no se olviden, hay deberes cristianos, cosas que el Señor nos demanda a todos los creyentes. Yo no puedo excusarme de no servir, no me puedo excusar de tener misericordia, no me puedo excusar de enseñarle a un hermano si puedo hacerlo, no. Pero hay dones que van a capacitar a ciertas personas dentro de las congregaciones y que les van a permitir hacer un trabajo o hacer eso que es un deber cristiano de una forma mucho más específica y mucho más fructífera que como lo haría cualquiera de nosotros. No sé, pastor, no sé, hermano, si quedó más o menos claro, ¿no? Sí, más o menos clarito. Espero. Si no, hermano, esperemos 4 años más si el Señor no viene antes, cuando veamos los dones, los dones espirituales, ¿ya? Bien. Bueno, se nos acaba el tiempo. Solamente motivarles a que volvamos a leer. ¿Qué les parece si leemos el Salmo 136? A ver, juntitos. Y terminamos con esto. ¿Les parece, mis queridos hermanos? Denme unos minutitos más. Estamos 5 minutitos pasados. Denme 5 minutitos más y terminamos. Vamos al Salmo 139, porque va de la manito como introducción a la siguiente virtud maravillosa de nuestro Dios, al siguiente atributo, que va, como lo vamos a ver en este Salmo, de la manito con su misericordia y también con su amor. Ya se imaginarán los que se recuerdan el Salmo a qué atributo nos referimos. Salmo 136, si es que no me equivoco, era ese. Y lo leemos completito. ¿Lo tienen? Sí. Mándenme un like para que así todo lo tengamos. Sí. Ya, ahí tenemos. Bien, por allá. Ojalá la hermana Maricela lo tenga. Hermana Paola. Sí, ahí están saliendo. ¡Ay, qué lindo! Hermana Maricela levanta la mano también. Bien, creo que todo lo tenemos, ¿cierto? Ya. Entonces, hermanos, a propósito, el domingo, el jueves, cuando se congreguen, ¿no? ¿Sí? Tengan en mente esto. Recuerden que lo que estamos aprendiendo tiene que transformar nuestra mente, nuestro corazón. Nos tiene que llevar a una devoción más profunda hacia Dios, ¿no? Así que cuando o en su tiempo a sola y vayan a orar, recuérdense la misericordia y hagan lo que nos dice el salmista. Alaben a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios, la misericordia nos abraza cada día, cada mañana, dijo el salmista. Cada mañana se hacen nuevas tus misericordias. Pero fíjense que aquí dice, alábenle porque Él es bueno. ¿Cuál es nuestro próximo atributo a examinar la próxima semana? Es la bondad de Dios. Y miremos cómo ¿cierto? Son amigos inseparables con la misericordia. Versículo 30, el siguiente versículo 2. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. ¿No? Los israelitas, una persona, el que dirigía, iba diciendo al que hizo los cielos con entendimiento, y la grey, ¿cierto? O el pueblo respondía, porque para siempre es su misericordia. Versículo 6. Al que extendió la tierra sobre las aguas,
porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que enseñoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto, ¿cierto? Con sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes mientras iban a la tierra prometida, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Ya me cansé ya, ¿sí? Pero qué maravilloso. Me puedo cansar en mi voz, pero no en mi corazón. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, como lo leyó el pastor Raúl. No resistió la tentación la vez pasada de leer este versículo, ¿no? Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Fíjense cómo, hermanos, permítanme hacer una pausa. Todo lo anterior, excepto lo que tiene que ver con la creación, especialmente, tiene que ver con Israel, no se aplica a nosotros. Pero fíjense cómo estos versículos sí se aplican a nosotros, ¿no? Fácilmente aplicable a nosotros. Por eso el pastor Raúl lo leyó la vez pasada, ¿cierto, pastor? El versículo 23. Él es el que en nuestro batimiento se acordó de nosotros. Yo digo amén a eso, porque para siempre es su misericordia. Y me rescató de mis enemigos. Sí, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Qué tremendo, un salmo completito en alabanza a nuestro Dios por su misericordia. Y espero, mis queridos hermanos, al comprender más profundamente este sentimiento que nace lo más profundo de nuestro Dios, es decir, wow, gracias porque está este salmo que me motiva a alabar, ¿sí? Este atributo maravilloso de nuestro Dios. Pero recuerden, ¿cómo parte el salmo? Alábenlo porque Él es bueno. Y de eso vamos a hablar con la ayuda del Señor la próxima semana. Amén.